Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de la serie de cápsulas del Catecismo de la Iglesia Católica. Si te perdiste la cápsula anterior, aquí arriba te voy a poner un enlace para que puedas acceder a la cápsula de la semana pasada. Y recuerda que al final te pongo también un enlace a toda la lista de reproducción de la serie de cápsulas sobre el catecismo y también puedes suscribirte al canal y tocar la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Recuerden que ya estamos en la segunda parte del catecismo y esta segunda parte del catecismo habla sobre lo que celebramos. Hablamos sobre la liturgia en las cápsulas anteriores, pero dentro de la liturgia hay algo muy importante y es la celebración de los 7 sacramentos. La celebración de los sacramentos también constituye una parte central de la celebración de nuestra fe. Y el primero de esos sacramentos del que vamos a hablar hoy es el bautismo. El bautismo lo encuentran en su catecismo entre los numerales 1213 al 1284. Ahí pueden ustedes encontrar todo lo que vamos a hablar hoy. Y yo les recomiendo que efectivamente vayan a su catecismo, lo subrayen, se hagan preguntas, eh, vívanlo, vivan su texto del catecismo para que cada vez vayan adentrándose más y conozcan cada vez más su fe. Bueno, vamos a hablar primero de entonces de este sacramento, el bautismo. Podríamos decir que el bautismo es la puerta por la que entran todos los demás sacramentos. Es la llave, la puerta, el primero. Sin embargo, si hablamos de iniciación cristiana, no solamente está ahí incluido el bautismo, sino que los sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. O sea, son tres, ¿sí? El bautismo es el primero de ellos. Y podemos decir que pues es el básico, ¿no? Es el que nos abre la puerta, como decíamos hace ratito. Este sacramento de iniciación cristiana, que llamamos bautismo, la palabra bautismo significa sumergir, sumergir en el agua. Y es como morir. ¿Recuerdan cuando nos sumergimos en el agua tenemos que contener la respiración? Y cuando salimos del agua hacemos una inspiración grande, ¿no? Para recobrar el aire, ¿no? Y en ese momento, pues imagínense ustedes toda esta figura, pero relacionada con nuestra propia muerte, unida a la de Cristo y nuestra propia resurrección en Cristo, ¿no? Es este aire nuevo, el Espíritu Santo, ¿no? Que desciende sobre nosotros también en ese momento y nos abre las puertas, ya lo vamos a ver más adelante, de la iglesia, las puertas de la Trinidad, nos mete dentro de la Trinidad. En la antigua alianza ya había como ciertas prefiguraciones de lo que era el bautismo, el agua, la fuente de vida, la misma arca de Noé que destruye el agua todo y resurge la vida a partir de todo eso, el paso del Mar Rojo, ¿no? Como pasan el Mar Rojo y ya van en camino a una tierra prometida y nueva, etcétera, ¿no? También el paso por el río Jordán, que hace entrar Israel en la tierra prometida, todo eso son prefiguraciones, pero obviamente esas prefiguraciones quedan cumplidas en Cristo Jesús, ¿no? Jesús cumple todas esas prefiguraciones y él mismo al comienzo de su vida pública se hace bautizar por Juan el Bautista, ¿no? En el río Jordán. Ahora, el bautismo del que estamos hablando ahora no es el mismo bautismo que el bautismo de Juan, ¿sí? El bautismo de Juan era un signo externo, podríamos decir, de un cambio de vida que se proponía a partir de ese momento, ¿sí? Es decir, la gente se comprometía públicamente dentro del bautismo, con Juan en el río, ¿sí? Para un proceso de conversión, ¿no? De volverse hacia Dios.
Nuestro bautismo es bastante diferente y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Porque precisamente como nuestro bautismo surge de Jesucristo. Jesucristo se bautiza en el Jordán, pero ahí como que nos lleva a todos a esas aguas, nos lleva a todos para sumergirnos y volver a salir. Sin embargo, él empieza en ese momento su vida pública, y empieza su labor, su misión, que culmina en su pasión, muerte y resurrección. Y en su muerte, en la cruz, de su costado surgen sangre y agua, símbolos de la Eucaristía y del bautismo, símbolos de la iglesia, ¿sí? Después de su resurrección, Jesús va a decirle a los apóstoles, apréndanse esta cita de memoria, Mateo 28, 19 y 20, vayan por todo el mundo, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es una orden concreta del Señor para bautizar en nombre de la Trinidad, en nombre de la Trinidad. Así que a partir de Pentecostés o después de la Ascensión, cuando Jesús les dice, reciban el Espíritu Santo, todo poder se me ha dado en el cielo, en la tierra, en todo lugar, id por todo el mundo, haced discípulos, enséñenles, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A partir de ese momento, la iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste este rito del bautismo? ¿Sí? Pues básicamente, que en algunos lugares sí es una inmersión, ¿sí? Sobre todo en la iglesia oriental, ¿sí? Sin embargo, en la iglesia católica, pues es nada más derramar agua sobre la cabeza de quien se bautiza, mientras se invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Quiénes pueden recibir el bautismo? Todos los que no sean bautizados. O sea, el bautismo solo se recibe una vez. Entonces, quien no ha recibido el bautismo es apto para recibir el bautismo. Sin embargo, para ser bautizado se requiere o se exige la fe, la profesión de la fe, expresada sobre todo personalmente, pero como nosotros también llevamos a bautizar a nuestros hijos, los padres y los padrinos expresan esa fe en nombre de ellos y se comprometen además a enseñar esa fe, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque a veces pensamos que el bautismo es algo así como mágico, ¿no? Y sin embargo, exige la fe. Fíjense, Jesús dice, vayan por todo el mundo. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, no se salvará. Pero entonces, no es el bautismo en sí mismo el que salva, sino primeramente es la fe que al responder a ella, al responder al anuncio que se nos ha dado, pedimos el bautismo. Queremos ser bautizados, ¿sí? Entonces, primero tiene que haber un anuncio al cual yo responda con mi fe y a través del cual, o a partir del cual, mejor dicho, yo pida el bautismo. Quiero el bautismo, ¿sí? Es decir, me comprometo con Dios. El bautismo entonces no es solamente una fiesta social, una presentación en sociedad del bebé o una cosa parecida, ¿sí? Sino sobre todo es una consagración a Dios, una consagración que yo quiero hacer de mí mismo porque estoy respondiendo a la fe, o bien de mis hijos, de los pequeños, porque quiero que ellos estén consagrados a Dios desde pequeños y me comprometo a pasarles, ¿no?, la fe, ¿sí? ¿Quién puede bautizar? En el rito latino, que es el que nosotros tenemos, al que pertenecemos, ¿sí?, en la Iglesia Latina, el ministro ordinario, quiere decir el que
el que debe ser, ¿no?, es el obispo, el presbítero y el diácono. Sin embargo, en caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre y cuando tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Y la fórmula para hacerlo es decir: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aclaro, son casos de emergencia en donde incluso un laico, incluso alguien que no tiene fe, pero que, por ejemplo, yo le pido que lo haga y tiene la intención de hacer lo que manda la iglesia, puede hacerlo. Esto es importante. Yo te bautizo, es la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos oído que el bautismo es necesario para la salvación. El que crea y se bautice, se salvará, dice Jesús. O sea, y entre las palabras de Jesús uno no puede decir que no, ¿verdad? Eso es lo que es. Sin embargo, fíjense en el versículo, en la frase: el que crea. Por lo tanto, el bautismo es necesario para todo el que ha creído, para todo el que se le ha anunciado el evangelio y han tenido la posibilidad de pedir el bautismo. Es decir, el Señor no nos va a pedir algo que no nos ha dado antes. Por lo tanto, ¿quién tiene esta exigencia, podríamos decir, de presentar su fe de bautismo a la hora de decir si estoy o no salvo? Quien haya recibido el anuncio y haya tenido la posibilidad de pedir el bautismo. Obviamente, entonces, hay gente que nunca ha oído hablar de Jesús y por lo tanto no ha tenido la posibilidad de pedir el bautismo. Eso el Señor no les va a pedir entonces un bautismo formal. Entonces, ¿qué tipos de bautismo podríamos decir hay dentro de la iglesia? La iglesia tiene este bautismo sacramental que siempre hemos dicho, ¿sí? Pero también aquellos que mueren a causa de la fe, aunque no hayan sido bautizados sacramentalmente, tienen un bautismo que llamamos bautismo de sangre. Es decir, han comprobado, han respondido. Fíjense, nosotros recibimos el anuncio de la fe y respondo pidiendo el bautismo. Ellos han recibido el anuncio de la fe y respondieron con su vida, con su sangre. Por lo tanto, es un bautismo de sangre, es un bautismo real. Entonces se salvarán por ese bautismo, ¿sí? En ese sentido, todos nos salvamos por el bautismo, los sacramentalmente y el bautismo de sangre, ¿sí? Existe también lo que llamamos el bautismo de deseo. Es decir, he recibido el anuncio y quiero el bautismo, pero por alguna situación, pues por ejemplo, muero antes de que eso se realice. Es el caso de los catecúmenos, ¿sí? Entonces ellos, aunque no han sido admitidos plenamente en la iglesia porque no han recibido el bautismo formalmente, sacramentalmente, si algo pasara y murieran, de todas maneras tienen ese bautismo de deseo. Ahora, el bautismo de deseo tiene otras posibilidades. Todas aquellas personas que sinceramente buscan a Dios en su corazón y hacer su voluntad, aunque no hayan oído hablar de Él, todas esas personas que se esfuerzan por la búsqueda del bien, de la bondad, de la belleza, de la unidad, están buscando a Dios. Y ese deseo de Dios es un bautismo de deseo. Dice las bienaventuranzas: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y nosotros sabemos que uno de los efectos del bautismo es que empezamos a ser formalmente hijos de Dios. Entonces, si nosotros vemos esa bienaventuranza, nos damos cuenta que aquellos que trabajan por la paz, es decir, que buscan la justicia, la verdad, el bien, ¿sí?, son hijos de Dios. Es decir, tienen este bautismo de deseo. Entonces, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Sí, pero hay estos tres modos, podríamos decir, de bautismo: el bautismo sacramental, el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Usualmente o habitualmente,
De hecho, así es como yo conocía el bautismo de deseo hace muchos años. Hablamos de ese tipo de bautismo en el sentido de que un bebé no nacido que moría en el vientre de su madre, por el deseo de su madre de ser bautizado, pues también recibía ese bautismo de deseo. También es la situación. Entonces, conviene orar por todos estos niños no nacidos, por estos bebés no nacidos, ¿sí? Y desearles, ¿no? El bautismo, desearles el encuentro con Dios. ¿Qué pasa con los niños que nacen, que mueren sin bautizar? Había por ahí una creencia de que se iban al limbo, que era un lugar como neutro, no era ni cielo, ni infierno, ni purgatorio, era como un lugar neutro en donde pues no pasaba nada, ¿no? Sin embargo, ya nuestro Papa emérito, Cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, nos comentó que el limbo no existe. Los niños que mueren sin bautismo son confiados a la misericordia de Dios, porque no hay un lugar donde no llegue la misericordia de Dios, que eso sería como el limbo, ¿no? No hay un lugar donde no llegue la misericordia. Y tampoco pueden ser condenados, ¿no? Porque son niños inocentes. Entonces, el Señor los alcanza con su misericordia. Así que oremos por todos estos niños que no fueron bautizados y además regalémosles ese bautismo de deseo también, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Primero que nada, y eso lo sabemos, el bautismo perdona el pecado original. ¿Pero por qué perdona el pecado original? Ya habíamos hablado de que lo que Dios desea y para lo que manda estas dos misiones divinas, a Jesucristo y al Espíritu Santo, a este mundo creado, ¿sí? Es que nosotros seamos sus hijos, sus herederos, ¿sí? Entonces, para ello, la obra de Cristo y para ello la venida del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento se nos anuncia esta buena noticia, ¿sí? Nosotros aceptamos esa buena noticia. Y en ese momento el pecado original se borra, en el momento de nuestro bautismo, ¿sí? Ya ahora somos hijos y por lo tanto herederos de Dios y de su gloria, que es lo que Él nos quiere dar. Él nos quiere dar su gloria, nos quiere que vivamos dentro de la Trinidad y Él quiere vivir en nuestro corazón. El bautismo nos produce eso en nuestra persona, ¿sí? Si somos adultos y somos bautizados de adultos, también se borran todos nuestros pecados personales y todas las penas debidas al pecado, ¿no? La penitencia. Si muriéramos en el momento de nuestro bautismo, nos vamos directo al cielo, ¿sí? Por lo tanto, entonces nos hace participar, ya habíamos dicho, de esta vida intratrinitaria, de esta vida de Cristo y nos incorpora, si somos hijos, y cada bautizado es hijo, nos incorpora a esta familia que es la iglesia. Entonces ya somos hijos y tenemos hermanos en esta familia. Por eso, lo ideal es que los bautismos sean comunitarios, no aislados. ¿Por qué? Porque estamos entrando a formar parte de esta familia que es la iglesia. Tenemos ahora nuevos hermanos, hermanas en Cristo. Somos todos hijos de un mismo Padre, ¿sí? El bautismo nos hace participar también de Cristo sacerdote, profeta y rey, ¿sí? Tenemos entonces sacerdocio común de los fieles que al recibir el bautismo somos este puente entre Dios y los hombres. No es igual que el sacerdocio ministerial, el que se produce a partir del sacramento del orden sacerdotal, sino es un sacerdocio común, el que tenemos todos los bautizados, ¿sí? De ser puente entre Dios y los hombres. También podemos hablar en nombre de Dios y también a partir del bautismo también estamos siendo introducidos al servicio de la caridad. Es decir, acuérdense que en cristiano católico reinar es servir. Bueno,
Otra cosa que se nos da en nuestro bautismo, porque nos va capacitando. Entonces, el Señor nos regala las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y junto con ellas, los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios, para poder vivir a partir de ese momento con el ejercicio de las virtudes teologales y el auxilio de los dones del Espíritu Santo nuestra vida cristiana, ¿sí? Algo que es súper importante: a partir del bautismo quedamos sellados. Se imprime en nosotros lo que se llama el carácter. No entiendan carácter como temperamento, no estamos hablando del temperamento. Estamos hablando como de cuando escribimos en una máquina de escribir de las antiguas, cada tecla es un carácter, ¿no? Es un sello, es un signo. Y esa tecla se imprime en la hoja blanca, ¿no? Bueno, de ese mismo modo, Dios nos sella, imprime en nosotros el sello de Cristo. ¿Y qué significa este sello? Primero que nada, es un sello que nunca se quita, nunca se quita. Y significa precisamente que somos hijos de Dios y herederos de este reino. De nosotros dependerá actuar de acuerdo a ese sello. Somos a partir de ahí hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, pero además nominalmente, es decir, ya oficialmente. Todos somos hijos de Dios, pero se exige de nosotros esta profesión de fe y esta petición del bautismo para que quede, como podríamos decir, espiritualmente legal, ¿no? Nuestra filiación a Dios, ¿sí? Y de esa manera nosotros pues somos herederos, poder exigir lo entrecomillo, exigir nuestra herencia. Si decirle al Señor: Señor, tú has hecho todo esto por mí, me has heredado tu reino, yo lo quiero. Claro que el reino tiene sus características, ¿no? Es un reino diferente, es un reino de servicio, es un reino de caridad, es un reino de amor. Entonces, actuar de acuerdo a nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios es actuar construyendo este reino de Dios en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra relación con Dios, en la caridad por el más débil, por el más pobre, siguiendo las bienaventuranzas, que sería como la ley, la nueva ley de esta familia a la que hemos ingresado, ¿sí? Ahora, también cuando nos bautizan nos ponen un nombre, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante el nombre. ¿Por qué? Porque Dios nos hace formar parte de esta familia, pero no somos así todos en bola. Dios te habla a ti personalmente, te llama por tu nombre en el momento en el que además eres bautizado en el nombre de las 3 divinas personas. Fíjense qué importante es el nombre, ¿sí? Quiere decir que a partir de ahí nos vamos a relacionar con Dios de persona a persona, de tú a yo, de mí a ti. Es decir, no es relacionarme con un ente ahí etéreo, sino con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y si yo me relaciono, no me relaciono tampoco como algo neutro, etéreo, sino como yo, como mi persona. De ahí la importancia del nombre y de ahí también el que sea importante que pensemos en el nombre, en lo que significa el nombre y en quienes han llevado ese nombre. Muchas veces cuando escogemos el nombre de un santo, pues eso es muy afortunado porque podemos nosotros imitar ese santo, estudiarlo, ver cómo es su vida, cómo fueron sus luchas y nosotros parecernos un poquito a él. Pues bien, esto es todo lo que vamos a hablar ahora en nuestra cápsula sobre el bautismo. Revisen su catecismo, acuérdense 1213 a 1284 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cualquier pregunta, anótenla y vamos a discutir un poquito acerca de todos estos temas. La próxima cápsula va a ser sobre la confirmación, la próxima clase también sobre la confirmación. Espero verlos por ahí. Y recuerden que aquí arriba les voy a poner pues la liga a las otras cápsulas del catecismo y a la suscripción del canal. No se lo pierdan, me encantó estar nuevamente con ustedes. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga.